Mis amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Abriendo la Mañana, y yo feliz y honrada de conversar con el invitado que tenemos en el día de hoy, el doctor Franklin Almeida Rancier, un hombre de temple que cuando habla hay que escucharle. Miembro pues, de la Comisión Política del partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido a Abriendo la Mañana, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Y usted, espero que esté cuidándose y quedándose en su casa, ¿verdad? Yo estoy desde la mía, así es. Bueno, así estamos, doctor. Una situación política aquí no antes vista, nunca vista, la situación que se está dando ahora con relación a lo que pasa con esta pandemia a nivel mundial. ¿Cómo vislumbra usted el panorama político en los próximos días aquí? Pues de cara a las elecciones que tenemos ya a ley de unos días, pero que se está pidiendo pues que se posponga la fecha. Bueno, nosotros depositamos ante la Junta Central Electoral la propuesta formal de Fuerza del Pueblo, encaminada a que las elecciones se pospongan a fin de que se celebren en una fecha apropiada, no solo para el país, sino también para ultramar, para el exterior. Como se sabe, hay más de 500,000 de dominicanos empadronados para votar en las elecciones presidenciales y congresuales, que son las que se van a celebrar próximamente. La posposición que hemos pedido es para el 12 de julio y primera vuelta, y segunda vuelta, si hay para la presidencial, el 26 de julio. 12 y 26 de julio. Fue una fecha sugerida por varios sectores de la sociedad civil, inclusive Participación Ciudadana, así lo sugirió. Nosotros hemos asumido esa posición, esa propuesta. Creemos que en el mes de julio debe celebrarse estas elecciones, porque, bueno, por lo que explicaba, digamos, las primarias del Partido Demócrata se fijan para final de julio, si no ha habido cambio, 23 de junio. Y en consecuencia, al celebrarse en junio, ¿verdad? Eso indica que podríamos también usar el lugar, los ambientes, los recintos para la votación a celebrarse por los dominicanos en Estados Unidos, pero también en Europa y particularmente en España, donde está concentrada una alta población. Aquí en el país, como se sabe, estamos asomando la curva de la pandemia y lógicamente las elecciones no podrán efectuarse en la fecha programada que fue para el mes de mayo. Hemos hecho la solicitud formal de que así sea. Es un reto prácticamente lo que tienen los partidos políticos en este momento, porque estamos hablando de que regularmente veíamos a los diferentes líderes participar en actividades políticas, qué caravana, qué encuentro con su dirigencia nacional e internacional. Sin embargo, dada la cercanía pues, en la que se van a producir las elecciones y dada la situación que tenemos por la pandemia del coronavirus, eso no podrá ser posible. ¿Cuál usted entiende que es el método que deben utilizar ahora los políticos, los candidatos, para mantener ese voto y para atraer también cierta cantidad de votantes para que acudan a las urnas? Porque ciertamente hay pánico, doctor. Esto es una crisis sanitaria, como no, que ha creado y está creando una crisis económica también. Y ambas crisis también crean sus efectos políticos, lógicamente. Esto es una situación en la cual yo creo que hay que hacer suya la frase de Einstein. Albert Einstein era el que decía que las crisis son oportunidades. También lo decían otros grandes personajes. John Kennedy llegó a decirlo también. Y esta oportunidad nos permite a los partidos políticos renovarnos mucho más y a las sociedades también adelantarnos en un proceso que se viene dando, que es la época del conocimiento, es la época de los medios digitales de comunicación. Fíjese que estas reuniones, esta conversación con usted, la estamos haciendo yo en mi casa y usted en la suya. Es decir, ya los medios de comunicación también están recurriendo justamente a los medios digitales, sea para colocar sus programaciones
o sea, para hacer entrevistas de esta naturaleza. Eso venía ocurriendo, pero la crisis sanitaria ha provocado un mayor flujo en este sentido. La Fuerza del Pueblo, digamos, ha tenido muchas reuniones, asambleas digitales, todas virtuales, ninguna de comunitaria, de acercamiento, ninguna. Todas hechas justamente, a veces 4, ahora son más las reuniones, porque celebramos reuniones frecuentemente, 2, 3, 4, en fin. Tanto la dirección política como la comisión estratégica, como la asamblea general que a veces celebramos de vez en cuando. Ahora, esto hace que también los partidos políticos utilicen este método, el método virtual, que es un método que le llega a mucha gente y le llega a muchos dominicanos y aún a otros que no son dominicanos, no importa dónde estén situados y en qué parte del mundo. Es una vía adecuada para hacer una campaña electoral, muy adecuada. Y nosotros, por ejemplo, ya este jueves, justamente en la provincia de Duarte, estamos celebrando en la tarde lo que llamamos un diálogo popular, donde Leonel Fernández va a hablar con la provincia de Duarte. Y va a hablar con la provincia de Duarte desde los medios de comunicación de la provincia de Duarte, y donde va a usar los medios digitales también, y eso lógicamente trasciende a la provincia de Duarte. Y hacerlo con ciudadanos de la misma, de diferentes sectores sociales, ubicados en diferentes puntos de la provincia de Duarte. Es decir, ese método nos da a nosotros mucha amplitud en lograr alcanzar y hablar con la gente del problema que le abate a la ciudadanía. No es un tema de hablar de elecciones y de política, es un tema de hablar de la crisis sanitaria, y en consecuencia plantear lo que son soluciones reales que deben tomarse. Una crisis como esta debe ser y tiene que ser manejada por el Estado. Como ha dicho la CEPAL en un informe que ha presentado apenas hace 3 días más o menos, que ha planteado el tema de esta crisis. Es el dilema de que o la maneja el mercado o la maneja el Estado. Y CEPAL con razón dice es una crisis de guerra, y por tanto es una crisis que no es el mercado que debe manejar esta pandemia. Es el Estado con los recursos del Estado, con todas las posibilidades de utilizar. Entonces centralizamos en los estados todas las medidas que se han ido tomando. Y Leonel Fernández, en este caso, nuestro candidato presidencial, lo que ha hecho es propuestas para que la asuma el gobierno. El gobierno ha asumido muchas de las propuestas, algunas a media, otras están en camino, ojalá que sí, de ser asumidas. De nuestra parte, no queremos entorpecer, al revés, queremos ayudar que el país pueda justamente controlar internamente la pandemia, tomando siempre como referencia lo que la OMS y la OPS van a su vez señalando conforme a las experiencias que han ido teniendo muchos países también. Aquí se carece, por ejemplo, de pruebas rápidas. Eso es necesario, la prueba rápida. Determinar quién está afectado, quién no. Necesitamos la utilería, mascarilla, guante, etcétera, en abundancia, porque cualquiera cree que cualquier mascarilla sirve y no es exactamente así. Asimismo, también bioseguridad para los médicos y las enfermeras. Necesitamos que nuestros médicos no se afecten, porque son los trabajadores de la salud los que van a dar protección a los enfermos. Se requieren camas en los hospitales, disponibles y suficientes. Aquí hay muchos hospitales construidos, pero hay que habilitar espacios hospitalarios y espacios también no hospitalarios, si fuera necesario. El presidente Fernández ha sugerido la utilización hasta de hoteles, que están algunos de ellos ociosos. Aquí mismo en la capital hay algunos hoteles ociosos cerrados hace un tiempo, que bien pueden ser utilizados también en otros puntos donde se estime. Lógico. Lo más que podemos hacer son propuestas, sugerencias y ayudar en lo que podemos ayudar, porque estas son disposiciones que deben ser tomadas por la dirección y la conducción del Estado. Doctor, hay quienes consideran que en este momento se corta, no escucho.
hablando de una pandemia que todos los días cobra más vida y más fuerza, se está expandiendo de una forma que no se esperaba en este momento. Entonces, hay quienes entienden que tal vez muchas de las propuestas que ha recibido el gobierno debieron haberla incluido hasta este momento. Muchas de las que usted señalaba que ha hecho el expresidente Leonel Fernández, que ha estado al frente del Estado, que ha sido presidente y que por tanto tiene conocimiento más o menos de cómo deben manejarse las cosas del Estado. En este sentido, ¿cómo ve usted el manejo que ha dado el gobierno a toda esta situación? Bueno, ha habido retraso en muchas cosas y además hay una preocupación muy grande en nosotros, porque aunque estamos haciendo un esfuerzo por ayudar, sentimos también que desde el gobierno, desde el Palacio Nacional o funcionarios del gobierno, están aprovechando esta crisis sanitaria para hacer negocios, e inclusive negocios de mala manera. Están haciendo compras que son muy cuestionadas y que está afectando realmente mucho más todavía la imagen del país, como un país donde la corrupción puede estar siendo muy presente en todas las cosas. Y si no entienden la gente del gobierno el significado de eso, hay que repetírselo muchas veces. Mientras más corrupción se demuestre y más mal uso de los recursos del Estado se haga, más difícil se nos hace lograr que los organismos internacionales financien. Porque, como ha dicho el presidente Fernández, ha dicho lo siguiente: una crisis de esta naturaleza, lo primero es la vida, es la salud del pueblo. Y en consecuencia, no importa que el déficit presupuestario aumente. Y lo que debemos de lograr, digamos, hacer el endeudamiento que fuera necesario y conseguir las donaciones o los aportes de organismos internacionales que puedan más o menos servirnos también para dotar de los recursos necesarios a la población de medicamentos, de la bioseguridad y además también de la capacidad instalada en los hospitales. Y así también como darle a los desempleados, que ya van cientos de miles en este país que se han quedado sin empleo, el subsidio correspondiente para que puedan mantener su familia, así como pasar las partidas alimenticias necesarias a través de tarjetas solidaridad o vías que sean de recursos económicos y que ellos puedan comprar en los lugares de comercio, en los colmados, en la bodega, los sitios de mercado, las mercancías y los alimentos que necesitan. Resulta que manejar con transparencia esta situación es de una alta necesidad para el pueblo y la sociedad dominicana. Somos un país que en este momento, por su población, tenemos 10 millones de habitantes, el porcentaje es alto de los afectados. Si uno dice, bueno, en Estados Unidos hay 11,000 o 12,000 muertos y cerca de 400,000, un poco más, de personas afectadas, bien, pero Estados Unidos, en relación al porcentaje de la población, todavía es ese porcentaje bajo. Son 319 millones de habitantes que tiene Estados Unidos. Solamente Nueva York tiene 10 millones de habitantes, prácticamente lo que tiene la República Dominicana entera. Entonces, aquí está el tema del manejo de los recursos. La población dominicana en el exterior tiene también que ser socorrida por el gobierno dominicano. Es nuestra responsabilidad, es darle la asistencia a través de los consulados. Los consulados tienen que jugar su rol, su papel. Saben quiénes son los dominicanos que figuran registrados en el mismo consulado. Deben hacer un esfuerzo de comunicarse y yo digo, allá en Nueva York es necesario que eso se haga, porque en Nueva York hay una población muy alta de dominicanos. De acuerdo a las estadísticas, allá hay alrededor de 900,000 dominicanos. En el exterior se estima que hay entre Europa y América, hay 2.100.000 dominicanos, entre dominicanos, migrantes y descendientes ya directamente de dominicanos. Doctora, ¿quiénes han propuesto la realización de una gran cumbre entre los principales líderes políticos para abordar todo el tema del coronavirus, las consecuencias que esto podría traer, lo que usted mencionaba a nivel económico y también político en el país? ¿Cómo usted ve esta solicitud que han hecho? ¿Es viable en este momento?
La posición oficial que ha tenido la Fuerza del Pueblo la ha expresado el presidente Leonel Fernández. Él ha dicho que estamos abiertos a celebrar tantos acuerdos, tantas reuniones, tantos encuentros virtuales, lógicamente, que sean necesarios a los fines de ponernos de acuerdo en las cosas a realizar. Ahora, el control de la cosa la tiene la jefatura del Estado. Y la jefatura del Estado en ese sentido no le ha hecho caso ni siquiera a las organizaciones de la salud, la AMD, la Asociación Médica Dominicana, la Asociación de Enfermería, debieran de estar en la comisión de alto nivel, que es la responsable, nombrada por el Poder Ejecutivo, para gerenciar la crisis. Debieran estar ahí, porque ellos son los que representan el área de la salud, ellos son los que le dan de cerca al tema, y deben estar participando ahí. Nuestra propuesta no solamente es nacional. El presidente Fernández ha hablado de la necesidad de que en América haya un encuentro virtual de jefes de Estado. Habla también del G20 y habla ahora mismo del G2. El G2 se refiere él cuando habla del tema entre China y Estados Unidos, que también deben ponerse de acuerdo en medidas necesarias, porque aquí hay que darle un balance, hay que darle una especie de gerencia a la crisis de mercado que también se asoma. Porque si hay una crisis de salud, también hay una crisis evidente del mercado económico. Y ahí está el tema que hay que manejar aquí en la República Dominicana con mucha más razón. Debo decir que la Fuerza del Pueblo cuenta justamente con el principal activo político y humano que tiene el país para una gerencia adecuada del Estado. Yo digo que por suerte tenemos unas elecciones por delante presidencial, a los fines de escoger un presidente que sea capaz de tener experiencia, conocimiento en el manejo de la situación de crisis. Y lógicamente Leonel le sobran condiciones, lo está demostrando para eso. El país necesita ser gerenciado adecuadamente y hay mucha deficiencia desde el Palacio Nacional con esta crisis. Mucha deficiencia y hay mucha corrupción que se está manifestando porque están convirtiendo la crisis también en una forma de negocio. Y así no se puede manejar una sociedad. En una crisis de esta naturaleza, desde la dirección del gobierno, tiene que haber controles completos y absolutos para que no se dispendien los recursos del Estado en cosas que no sea justamente lo que el pueblo necesita. Es más, en medio de esta crisis se están haciendo además hasta campañas políticas electoreras, como se ha visto también. El candidato oficialista ha aparecido hasta comprando portadas falsas de los periódicos, como se le llama así cuando se compra una portada de los periódicos. Los periódicos venden su portada y se diría, bueno, ya hacen negocio. Sí, pero la Junta Central Electoral tiene que controlar eso, porque los periódicos no pueden tampoco ni venderla, ni tampoco el candidato oficialista comprarla. Es una violación a la equidad en un proceso electoral. Y hay que reclamar básicamente el hecho de que los medios de comunicación tradicionales deben ser usados en forma equitativa por todas las fuerzas políticas para que puedan también participar en este proceso, que es una combinación de lucha política, lucha contra una pandemia y prepararnos para una crisis económica muy fuerte. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer conversar con usted. Más adelante, por supuesto, vamos a volver a contactarlo para seguir conversando de todos estos temas interesantes. Un llamado a la población, ya estamos en la Semana Mayor, Jueves Santo, un llamado a la población por parte de usted. Y, lógicamente, iniciamos un recogimiento muy espiritual. Por suerte, cada uno en su casa y la iglesia ha dispuesto que no debe ser presencial los eventos religiosos. Entiendo que todas las religiones, más o menos, que sean cristianas, estarán abocadas más o menos a hacer lo mismo, porque también las religiones que no son cristianas lo están haciendo y deben hacerlo también en su momento, es decir, el distanciamiento social y comunitario. Y aprovecho este canal que sé que llega perfectamente a Nueva York y a varios territorios norteamericanos,
decirle a los dominicanos residentes allá que tengan y cuenten con la fuerza del pueblo, porque nosotros, por lo menos aquí, estamos tratando de proteger sus familiares y queremos garantizarle a ustedes también allá el derecho de que puedan votar, porque ustedes votando allá van también a crear transformaciones políticas importantes en la República Dominicana para que el país sea decente y marche por buen camino. Y Leonel Fernández es, y no tengo ni siquiera que venderlo, porque es una figura muy conocida, es justamente el capitán apropiado para esta nave en medio de esta tempestad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señores, a ustedes mantengan la sintonía, que aún hay más aquí en este espacio, Abriendo la Mañana.